Perfecto, amados hermanos, abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 19 en adelante. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 19, vamos a leer hasta el 24 y con esto cerramos el capítulo 3. Y no solamente cerramos el capítulo 3, sino cerramos una de los centros o puntos neurálgicos de la enseñanza del apóstol Juan. Aparte del amor, vamos a ver acerca de la voluntad de Dios en la vida de las personas. Ya Juan comienza a hablar de esto en el capítulo 2, y en esta parte él cierra con toda esta idea, sobre todo con el versículo 22. Muy bien, dice la palabra del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Muy bien. Como les dije, aquí cerramos el capítulo 3 y una de las enseñanzas más hermosas sobre la voluntad de Dios. Ahora, yo les hago una pregunta, porque acá el apóstol nos dice que cualquier cosa que pidamos la vamos a recibir de Él. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que lo que estamos pidiendo, nuestro anhelo del corazón, lo que deseamos, lo que queremos, está dentro de la voluntad de Dios? Esta es una pregunta muy importante para todos nosotros. Porque acá va a mostrar si va a ser concedido por Dios o no en nuestra vida. Porque todos queremos, yo creo que todos queremos, que nuestra petición sea respondida favorablemente por parte de Dios. Todos se acercan en oración a los pies del Señor con alguna petición y el anhelo, el deseo es que sea concedida y sea cumplida. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo saber si lo que yo estoy pidiendo a Dios va a ser concedido? ¿Saben por qué? Porque sucede que muchas veces vamos en oración delante del Señor, pedimos algo y la respuesta es no, o es un silencio prolongado. Y esto puede hacer que nosotros entremos en una desesperación porque no escuchamos o no vemos o no entendemos la respuesta de Dios. Y sucede que muchas personas terminan alejándose del Señor porque su petición no fue concedida o contestada. Pero yo creo que la pregunta hoy que debemos todos responder en nuestra vida es, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú puedes decir con certeza, esta es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puede un creyente, un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo, conocer la voluntad de Dios para su vida? Son temas que hoy vamos a tratar a la luz de las Escrituras. Así que el propósito para hoy es sencillo. 2 puntos claros. Yo quiero que juntos podamos conocer, primero, la voluntad general de Dios para nuestra vida. Y segundo, que tú puedas conocer la voluntad de Dios específica para ti. Porque hay una diferencia. Dios tiene una voluntad general para todos nosotros. Que nos manda que la entendamos y la vivamos y la cumplamos. Pero también Dios tiene una voluntad específica para tu vida, para el correr de tus años, para lo que tú vivas en este mundo. Y tú necesitas conocerla. Si no la conoces o tienes un poco de dudas al respecto, hoy vas a entender cómo el Señor de manera muy clara muestra esto delante de nosotros. El primer paso que necesitamos dar es entender la confianza que nosotros debemos tener en Dios. Y él dice, Juan dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ahora yo te pregunto, ¿a quién le gusta tener la verdad? A todos.
Y a veces podemos discutir ardientemente porque nosotros creemos tener la verdad. ¿Cuántas veces hemos escuchado discusiones como la siguiente? El Bolívar es el mejor equipo del mundo. Y esa es la verdad absoluta. Por eso siempre salimos campeones. Pero hay otra verdad desde otro punto de vista. Otros pueden decir, no. El Tigre es el mejor equipo del mundo. De buenas gentes nomás salimos subcampeones siempre. ¿No? Pero entonces ahí hay dos verdades contrapuestas. Pero esas son verdades a las cuales no se está refiriendo el Señor. La pregunta entonces debería ser, y presten atención a esto, ¿quieres ser tú de la verdad? Porque hay diferencia. Hay diferencia entre tú querer tener la verdad y tú pertenecer a la verdad. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la idea es que nosotros le pertenezcamos a Él. Y su verdad será transmitida a nuestra vida para que nosotros la vivamos, cualquiera sea nuestro equipo. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere el Señor. Esa es la pregunta. Si tú le perteneces a Cristo, ¿qué es la verdad? Y cuando nuestro corazón nos acusa por cualquier motivo, por pecado no confesado en nuestra vida, por circunstancias diferentes por las cuales podamos estar atravesando, ¿sabes? Podemos acercarnos a Dios, confesar nuestro pecado y dejar que Él nuevamente nos alinee a su corazón, a su voluntad. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que el Salmo 139, versículo 23, explica de manera muy clara lo que el Señor quiere para nosotros. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso le está pidiendo, Señor, examina mi vida, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, Señor, me entrego en tus manos para que tú puedas ver todo lo que hay en mi vida. Versículo 24 dice, y ver si hay en mí camino de perversidad. Eso le está diciendo, se está entregando al Señor, le dice, Señor, examíname de tal manera que tú me puedas señalar en la vida cuál es mi camino de perversidad, qué es lo que estoy haciendo, qué pecado no confesado tengo en mi vida, porque necesito que tú me guíes en el camino eterno. Que tú me limpies, me purifiques, me santifiques, y yo sea acepto y agradable delante de tus ojos. Eso es lo que yo necesito. Porque el estilo de vida que tú debes tener, el estilo de vida nuestra como creyentes, va a dar a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y esto es lo que todos necesitamos. Necesitamos tener claro el objetivo, a dónde nos está apuntando el Señor y nosotros deliberadamente dirigirnos en esa dirección, sin desviarnos por ningún lado, por más interesante que parezca una propuesta u otra. Si tú tienes claro en tu vida la voluntad general de Dios y tienes claro en tu vida la voluntad específica para tu vida, yo te garantizo, porque la palabra lo dice, porque yo lo creo y porque también lo he vivido, que tú vas a apuntar a ese lado y no te vas a desviar y el Señor se glorificará en ti porque cumplirá su propósito en ti. Ahora yo les pregunto, ¿están listos para conocer la voluntad del Señor? Bueno, hagámoslo, porque necesitamos comenzar a pedir según la voluntad del Señor. Para que, como dicen las Escrituras, todas nuestras peticiones sean concedidas. ¡Wow! Eso es hermoso, ¿no? Ahora, lean con atención esto, porque muchas veces yo creo que hemos pedido y lo que hemos pedido no se nos ha concedido. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Santiago lo dice de manera muy clara, digámoslo así, sin anestesia. Santiago 4:3. Santiago 4:3 nos responde a esta pregunta clara, directa y, como les dije, sin anestesia. Pedís y no recibís porque pedís mal. Clarito. Para gastar en vuestros deleites. Entonces Santiago nos dice, ¿sabes por qué el Señor no te contesta? Porque pides mal, porque pides para gastar en tus deleites.
Entonces ahí nos deja ya de entrada frenados. Pero el Señor no nos deja ahí. Simplemente nos dice, estás haciendo algo mal, ahora vas a comenzar a hacer las cosas de mejor manera. Porque hasta el día de hoy, y hasta el día que Cristo venga a recogernos, aún hay esperanza para nuestra vida. ¿Sí? Porque la clave para pedir y para recibir lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón es justamente pedir bajo la voluntad de Dios. Esa es la garantía. Si tú pides cosas a Dios bajo su voluntad, con toda certeza el Señor va a cumplir esto. Y te lo va a dar con alegría. Y tú vas a poder entender y percibir que el Señor está cuidando de ti, te está guiando y te está llevando al propósito que Él ha establecido para ti. Y esa es la clave. Entonces, ¿cómo encuentro la voluntad de Dios para mi vida? Porque algo que a veces muchas personas les acongoja demasiado es responder a esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y pueden pasar pensando mucho tiempo sin encontrarla, sin descubrirla, y se angustian. Y cuando estamos angustiados perdemos el enfoque. Yo quiero que sepas algo, porque la Biblia lo revela. Dios tiene una voluntad para ti, y Él quiere que tú conozcas esta voluntad. Y como Dios es tan perfecto, y su palabra es tan perfecta, Él te guía como los letreros cuando vas por una carretera que no conoces, con las flechas indicadas para que tú vayas a donde debes llegar. Así es el Señor con su palabra. Porque la idea es conocer la voluntad general de Dios, y esa voluntad general nos va a guiar o empujar a la voluntad específica para nuestra vida. Ahora yo quiero ayudarte para que esto sea sencillo. Quiero ayudarte a que tú primero encuentres la voluntad general de Dios para tu vida. ¿Sí? Vamos a ver 5 áreas en las cuales Dios se manifiesta para la voluntad general en todos nosotros. 5 áreas. Si tienes donde apuntarlas, anotarlas, hazlo, porque esto va a traer claridad para tu vida. Primero, eso es sencillo. Primero, Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú nazcas de nuevo, que seas su hijo. Pablo lo dijo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el primer punto, es el punto de partida. Es la parte crítica. Porque si no nacemos de nuevo, pues no tendremos esa cercanía con Dios y con su voluntad. Si por algún motivo alguien está esquivando esto en su vida y aún no se ha entregado por completo en las manos del Señor, ni siquiera estás al principio de conocer la voluntad de Dios para tu vida. Yo quiero animarte esta mañana, que tú hoy puedas entregar tu corazón por completo y decirle: Señor, yo te necesito en mi vida. Yo necesito que tú seas mi Salvador, porque quiero conocer tu voluntad. Quiero conocer lo que tú tienes para mí. Hazlo con todo tu corazón y verás cómo Él comienza a obrar a partir de hoy, porque este es el primer paso. El segundo es igual de sencillo y hermoso. Dios quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo. Y aquí hay un poco de confusión en algunas personas. Vamos a poner claro esto. Efesios capítulo 5, versículo 17. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, si tú eres una persona salva, que ha nacido de nuevo y conoces o quieres y estás buscando la voluntad de Dios, no la conoces aún, ¿sabes qué es lo que te está diciendo la palabra aquí muy sutilmente y con mucho amor? Te dice: tú eres un insensato. Si tú no conoces la voluntad de Dios para tu vida, eres un insensato. Eres una persona sin sentido común. Eso es lo que significa insensato. Ahora, yo quisiera dejar de ser insensato cuando no conozco la voluntad de Dios. Yo creo que tú también quieres dejar de ser insensato, ¿no? Entonces leamos Efesios 5:18, el siguiente versículo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución.
Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ok. Esta es la segunda voluntad general de Dios para nuestra vida. La pregunta es, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque necesitamos aprender la diferencia en ser llenos del Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo. La palabra en esto es clara y no voy a dar vueltas al respecto. El momento en que nacemos de nuevo, somos sellados con el Espíritu Santo y somos bautizados con y por el Espíritu Santo. Ya lo tenemos desde ese momento. No hay marcha atrás. Pero lo que muchas veces fallamos es en estar llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te toma como su morada, no te deja. Eso es lo que enseña la palabra. Pero muchos a veces he escuchado esto, decir, yo no siento el Espíritu Santo en mi vida. No es que no lo sientas, es que no estás lleno del Espíritu Santo. Él está presente, pero su llenura no se manifiesta en tu vida. Y básicamente la vida llena del Espíritu Santo es que tú seas una persona llena de la palabra y la presencia de Cristo Jesús. Si la palabra de Dios abunda en tu vida, la presencia de Cristo estará en ti y tú estarás lleno del Espíritu Santo constantemente. Tú necesitas comprender esto. Tú quieres y anhelas la llenura del Espíritu Santo, necesitas estar en contacto con la palabra de Dios, anhelarla, desearla, buscarla y vivirla. Y así para ti el vivir será Cristo y el Espíritu Santo te llenará por completo. Este es el segundo punto para esto. ¿Notas que se va poniendo cada vez un poquito más intenso? El primero fue sencillo. El segundo ya tiene su complicación. El tercer punto de la voluntad general de Dios para tu vida. Anótalo. Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere que tengas una vida en santidad. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 7. Este pasaje nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, de manera clara. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El Señor quiere que tú seas santo. Ahora, ¿qué significa ser santo? Y aquí también hay mucha confusión, porque a veces pensamos que ser santo es andar por la calle de manera inmaculada y entrar a la iglesia, básicamente levitando, ¿no? Y decir, yo soy un hermanito santificado y Dios te bendiga. No es eso. La vida en santificación es práctica, no es apariencia, no es eso. Ser santificado, desde el punto de vista bíblico, solamente quiere decir apartado para algo específico. Cuando en el Antiguo Testamento santificaban a un hombre para ser el sumo sacerdote, lo apartaban para una labor específica. Cuando santificaban el sacrificio, lo apartaban para una función específica. Dios, al santificarte a ti, te ha tomado y te ha apartado de la inmundicia para algo específico, que tú le des la gloria. Tú fuiste apartado ya por el Señor para darle gloria. Pero muchas veces nosotros, por nuestro pecado, por nuestra actitud, por nuestra boca, por nuestro pensamiento, manchamos nuestra vida. Pero el Señor, en su amor eterno, ha permitido que podamos acercarnos confiadamente a Él, arrepentirnos, confesar nuestro pecado y ser limpios nuevamente. Yo creo que aquí todos podemos dar testimonio de esto. No hay nada más hermoso en la vida que después de habernos alejado del Señor y haber caído en cuenta, volver a Él y ser lavados nuevamente por su amor. Y poder decir una vez más, he aquí, nuevas son sus misericordias
hoy. Esto es hermoso. Porque el Señor nos da un nuevo inicio. Pero no cualquier nuevo inicio. Él nos llena con su Espíritu Santo. Él nos empuja con su soplo de vida para que hagamos lo que a Él le agrada. Entonces lo hacemos con mayor fuerza porque somos renovados por Él. Dios solo puede bendecirnos mientras hagamos las cosas para su gloria. Y esto es sencillo. ¿Tú haces cosas que no te edifican? Bueno, Dios te dice, deja de hacerlo. Tú ves o estás en un ámbito en el cual no te edifica, aléjate de ese lugar. Es así de sencillo. Piensas cosas o dices cosas que no te edifican y no edifican a los demás, deja de hacerlo. Porque tú has sido apartado para santificación. Un creyente santo, que todos los días entrega su vida en santidad al Señor, es una de las armas más poderosas en las manos del Señor en contra del reino de las tinieblas. Y yo quiero, mi anhelo, es que cada uno de ustedes sean esas espadas afiladas por el Espíritu Santo para quebrantar cualquier dominio del enemigo. Porque la segunda carta a Timoteo dice de esto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Alguna vez han tenido esas herramientas que hacen literalmente de todo? Yo alguna vez he visto esas propagandas de una herramientita que le cambias algo y te sirve absolutamente para todo. Alguna vez yo vi una de estas y compramos una en la empresa constructora para algo específico y era una maravilla. Todos querían utilizarla, todos la necesitaban porque era una maravilla. ¿Sabes? Tú puedes ser así en las manos del Señor. No solamente útil al Señor, sino dispuesto para toda buena obra. Para toda buena obra. Cuando el Señor quiere hacer algo bueno, va a tomarte a ti y lo va a hacer a través de ti. Eso es hermoso. El cuarto paso. El cuarto paso también puede traer mucha dificultad a muchos. Dios quiere que tú te sujetes a la autoridad. Y aquí muchos tienen cierto rechazo. Pedro habla de eso de manera clara. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice, por causa del Señor, no por cualquier causa, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y aquí esta parte es hermosa. La voluntad de Dios es que tú haciendo el bien, haciendo las cosas bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, por más que estén en autoridad. Es primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15. ¿Cuántas veces nosotros hemos lanzado ideas contrarias a ciertas situaciones de personas que están en autoridad? Yo creo que podemos tener muchas razones para hacerlo. Pero hoy el Señor nos está hablando de manera clara qué es lo que quiere para nuestra vida. Porque Pedro está haciendo un llamado a los creyentes. Pedro nos está hablando directamente y nos dice, sujétate de tal manera a la autoridad que con tu testimonio, con la verdad en tu vida, ellos puedan conocerme. Eso dice Dios a través de Pedro. Es decir, que tu vida sea un testimonio continuo en la sociedad. Y sabes, puedes hacerlo desde cosas tan pequeñas
pequeñísimas, porque tú puedes pensar, no es que yo para influir en la sociedad y en la política tengo que ser político y llegar a... No, te doy ejemplos sencillos. ¿Alguna vez has tirado basura en la calle? Deja de hacerlo. ¿Alguna vez has quebrantado normas de tránsito? No lo hagas, porque hay una autoridad a la cual debemos sujetarnos. ¿Alguna vez has dejado de respetar los horarios de tu trabajo o de donde tú vas generalmente, incluida la iglesia? Pues comienza a respetarlos. ¿Se dan cuenta? Son cosas sencillas. Son cosas sencillas en las cuales podemos impactar e influir en la sociedad. Y también así estamos sujetos a las autoridades que Dios ha puesto. Algo más fuerte. ¿Has dejado de respetar y honrar las leyes y normas de tu país? Es tiempo de hacerlo. Yo creo que, y ese es un pensamiento que les transmito a ustedes, y mediten un poco en esto. Yo me imagino que aquí debe ser algo similar. Alguna vez he visto las estadísticas de creyentes en las ciudades capitales. Algo que a mí me llamó mucho la atención en la ciudad de Oruro, donde anteriormente pastoreaba, es que en septiembre hay lo que llaman la Marcha por la Biblia. Y literalmente van los creyentes de todas las iglesias cristianas de Oruro. Y es tan impresionante ver esto, porque la cabeza está llegando a la avenida Cívica, que más o menos equivale a la Plaza Murillo, digámoslo así. Y la cola está mucho más lejos del Parque de la Unión. Es decir, la distancia sería entre la Plaza del Estudiante y la Plaza Murillo. Y aún más y más iglesias cristianas. Y una vez vi eso y me quedé varios minutos viendo el desfile y un montón de gente cristiana desfilando y ahí alabando al Señor. Y yo me pregunté algo. ¿Por qué este día toda esta gente cristiana sale y dice que ama al Señor, pero el resto de los días esta ciudad continúa deshonrando a Dios? ¿Dónde están los creyentes que dicen amar al Señor? Que dicen hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y es un llamado de atención a todos nosotros en esta ciudad. Yo creo que somos un porcentaje interesante de creyentes, de cristianos en la ciudad de La Paz. Somos un porcentaje que podemos hacernos notar, creo yo, de buena manera. Y yo estoy seguro que si nosotros como creyentes viviéramos la clase de vida que Dios quiere para nosotros, impactaríamos de tal manera esta ciudad que la trastornaríamos para bien. Pero por algún motivo estamos siendo frenados. Y es tiempo de despertar. Es tiempo de conocer la voluntad de Dios, la general y la específica, y comenzar a darle la gloria al Señor. Obviamente hay una salvedad para esto. Hay una salvedad para no sujetarnos a una autoridad. Y la salvedad está cuando nos empujan o piden hacer algo contrario a la palabra. Lo sabemos claramente. Hechos 4:18 nos habla de esto. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni engañasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, mientras la ley no vaya en contra de la palabra de Dios, es nuestro deber sujetarnos a esta ley. Debemos hacerlo. ¿Ok? Muy bien, se ha puesto un poco más fuerte el asunto. Vamos al quinto punto de la voluntad general del Señor para tu vida. Y yo sé que aquí voy a tener personas que piensen de manera diferente, sobre todo por lo que hoy en día muchos predicadores están enseñando. Una de las verdades de la predicación expositiva es que no te vas a saltar ningún capítulo, ningún versículo de la Biblia, por más difícil o fuerte o contrario a lo que muchos quieren escuchar, pueda decir. La predicación de la palabra del Señor debe tomar todo el consejo de Dios.
y así tú conocer todo lo que Dios quiere para ti. Y muchos evitan tocar este punto, pero yo no puedo hacerlo porque es lo que la palabra enseña. El quinto punto, tal vez el más fuerte para la vida de todos los creyentes, y presta atención a esto. La voluntad general de Dios para tu vida es que padezcas. La voluntad de Dios para nuestra vida es que padezcamos. Y uno puede decir, a ver, ¿Dios quiere que yo padezca? Yo escucho muchas veces mucha gente que dice, Dios quiere lo mejor de ti, Dios te quiere prosperar, Dios quiere que seas un campeón. ¿Y tú me estás diciendo que Dios quiere que yo padezca? Abre tu Biblia, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Te lo leo nuevamente. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto es muy fuerte, porque el Señor quiere que padezcamos. Pero quiero explicarte esto desde el punto de vista bíblico, porque a los oídos y ojos humanos puede aparentar ser un Dios que no quiere nada bueno para nosotros y quiere que suframos y que a través del sufrimiento recién lleguemos al cielo. No es así. Quiero que entiendas esto. ¿Tú quieres hacer cosas grandes para el Señor? Yo creo que sí. El anhelo de muchos creyentes debería ser este. Anhelar hacer cosas grandes para el Señor, con el Señor. Pero yo quiero que sepas algo. Primero debes saber que en la voluntad de Dios, a la grandeza para el Señor, primero le antecede el padecimiento. Pregúntele a nuestro Salvador Jesucristo. Para ser enaltecido sobre todo nombre, Él padeció. Más de lo que tú puedas imaginarte en la cruz del Calvario. Su padecimiento inició en el huerto de Getsemaní y terminó en la cruz del Calvario en el Gólgota. Un tiempo largo, con muchos padecimientos. Ahora, expliquemos un poco más esto. Continuemos en la primera carta de Pedro, ahora capítulo 5, versículo 10. Pedro habla muy claro de esto. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y escucha bien esto, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, quiero que entendamos esto de padecer. Porque no es solamente decir, no, es que Dios no sabes cuánto yo padezco, porque el Señor me da una familia muy complicada. No está hablando solamente de eso. No es solamente que tú digas, no sabes cuánto yo padezco, porque en mi trabajo mi jefe es un explotador y no tengo dónde más ir. No es solamente eso. ¿No? Tal vez los más jovencitos que están en colegio, ay pastor, tú no sabes cuánto yo padezco si conocieras a mi profe de química. Cada cual padece en su ámbito, pero el Señor está hablando de otra cosa. Ese no es el tipo de padecimiento del que el Señor está hablando. ¿Sabes de qué está hablando el Señor? Bueno, volvamos en la primera carta de Pedro al capítulo 3, versículo 17. Y escucha bien esto. Primera carta de Pedro 3, 17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Entiendes? Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces debemos padecer, no porque seamos masoquistas o estoicos, y por la causa de Cristo, no estoy hablando de eso.
sino que el Señor nos manda a sufrir por hacer lo correcto. ¿Cristo padeció por hacer lo correcto? Muchas veces. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dejado de hacer lo correcto porque sabíamos que eso iba a traer sufrimiento en nuestra vida? ¿Cuántos han preferido esquivar esto para no sufrir? Bueno, es obvio, ¿a quién le gusta sufrir? Pero hay un propósito para este tipo de padecimiento en tu vida. Si tú ya estás atravesando por un padecimiento que tal vez no estás entendiendo, yo te pido que analices tus circunstancias. Y como decía el apóstol Juan al principio de este pasaje que hemos leído, si tu corazón te está acusando, tú confía en el Señor, que Él hará en tu vida. Si tu corazón no te está acusando, aférrate aún más al Señor, porque Él tiene un propósito para este padecimiento en tu vida. Y a veces es lo que no comprendemos y no queremos hacerlo porque a nadie le gusta pasar por estas circunstancias. Por otro lado, si tú la estás pasando bomba, no hay nada contrario en tu vida, todo es como un camino llano, yo creo que debes abrir los ojos y preguntarte, ¿estaré haciendo las cosas correctas? Porque algo que la palabra enseña es que cuando tú haces las cosas que al Señor le agradan, en bendición para los demás, para la gloria de Dios, tendrás oposición y persecución. Así que, si hoy tú tienes aflicción, tú estás padeciendo en una circunstancia en tu vida, si tú tienes oposición en diferentes áreas de tu vida, yo quiero darte una buena noticia. Eres un hijo de Dios. Estás en la mano del Padre y la mano del Hijo está sobre ti. Y nada ni nadie te podrá arrancar de esas manos poderosas. Y muchas veces, de cuando en cuando, el Señor simplemente abre sus dedos para que el raudal de la prueba entre a través de ellos. Pero tú vives la prueba en las manos del Señor. Y Él está contigo. Y tú con Él. Porque el Señor está obrando en ti a través de su perfecta voluntad. Así que, hermanos míos, debemos padecer. Debemos padecer. No sé cuánto, pero debemos hacerlo. Una vez más, no porque seamos masoquistas, sino porque es lo correcto. Sufrir por hacer lo correcto. Cuando tú confrontas al mundo con una santa manera de vivir, vas a padecer. Pero el Señor estará contigo. Muy bien, vamos ahora a la voluntad específica de Dios. Y hemos entendido cuál es la voluntad general de Dios para tu vida. Yo quiero darte la llave para que tú descubras la voluntad específica de Dios para ti. Resumiendo, la voluntad general de Dios es 1, que seamos salvos. 2, que seamos llenos del Espíritu Santo. 3, que seamos santificados. 4, que nos sujetemos a las autoridades. Y 5, que padezcamos. Hasta aquí está claro, ¿no es así? Muy bien. La pregunta, ¿cómo encuentro la voluntad específica de Dios para mi vida? La respuesta es sencilla. Si tú vives conforme a la voluntad general de Dios para ti, si tú vives estos 5 puntos en tu vida, estos 5 puntos de la voluntad general, estás listo. Estás listo para que el Señor te muestre la voluntad específica. ¿Sabes cómo? Si tú vives así, estás listo para hacer lo que tu corazón desee. Y yo sé lo que te estoy diciendo, y lo hago con temor. Si tú vives bajo esta voluntad general del Señor, estás listo para hacer lo que tu corazón desee. Tú no puedes mirar y decir, a ver, ¿estás seguro de lo que estás hablando? Es así de sencillo. Los anhelos de mi corazón, ¿voy a poder hacerlos?
Bueno, Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, 4. Lo vamos a leer en dos partes. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Es decir, vive conforme a la palabra, vive conforme a las escrituras, vive conforme a la voluntad de Dios para ti. Hemos aprendido cuál es la voluntad general de Dios para nosotros. Vive conforme a eso y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes cómo funciona esto? Porque yo quiero que entendamos claramente esto. Porque no es que vamos a recibir un premio por cumplir lo que Dios dice. No es eso. Estos 5 elementos de la voluntad general de Dios tienen un propósito para tu vida. Moldearte, alinearte al corazón de Dios. Que tu vida esté vista a través de Cristo. Los que han pasado instrucción militar, o incluso en el colegio, cuando el profesor dice alinear, entonces la idea es que solamente se ve una cabeza, el que está delante, nadie más. Y es lo mismo, que nos alineemos de tal manera a Cristo, que lo único que se vea, sea Él. Si nosotros cumplimos la voluntad general en nuestra vida, vamos a estar alineados de tal manera a Cristo, que nuestro corazón va a estar moldeado y nuestra mente va a estar moldeada al corazón y a la mente de Cristo, que todo lo que hay en Él le va a pertenecer a Él. Entonces, nuestra voluntad o la voluntad de Dios específica para nuestra vida estará perfectamente alineada a Él. Y los anhelos que hay en nuestro corazón estarán alineados a Dios. Y cuando le pidamos que el Señor cumpla y nos dé lo necesario para llegar al punto de cumplir esto, el Señor lo va a hacer en cualquier circunstancia de nuestra vida. Es hermoso. Es un reto. Es un reto. Vivir cada uno de estos 5 elementos de la voluntad general de Dios es un reto, pero yo le pido al Señor que Él pueda hacerlo en ti. Porque nuestra seguridad y certeza la retoma Juan nuevamente. Primera carta de Juan 3, 23 a 24, cerramos esto. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos míos, Juan cierra esta enseñanza y nos muestra claramente la voluntad de Dios. Porque si conocemos la voluntad general de Dios para nuestra vida, y mediante esto nosotros descubrimos la voluntad específica para nosotros, estos versos serán una realidad para nuestra vida. Estaremos en Cristo, permaneceremos en Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos? Amén. Hermanos míos, la voluntad de Dios para ti, para tu vida, está relacionado en cuanto tú conoces al Señor. En cuanto tú has dedicado tu vida, tu tiempo, tu mente, tu entendimiento a conocer más de Cristo. Y para entender cuánto y de qué manera Él quiere obrar en ti y quiere obrar a través de ti. Porque este es el paso que el Señor toma. Primero obra en tu vida y después obra a través de tu vida. Y tú puedes confiar en esto. Yo quiero que leas conmigo Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Pero entendiendo claramente todo lo que hoy hemos visto. Romanos 12, 1 al 2. Dice, así que, hermanos, nos está hablando a nosotros, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para tu vida.
es buena y agradable. Debes perseguirla. Necesitas perseguirla, necesitas alcanzarla y vivirla de tal manera que te alinees a Cristo y todo lo que hay en tu corazón provenga de Él y el Señor conceda tus peticiones en todo tiempo. Amén. Amén. Ponte de pie, oremos. Porque necesitamos conocer esta voluntad para nuestra vida. La general y la específica, y vivir, como dice la palabra, de gloria en gloria. Es un reto para todos nosotros, pero podemos hacerlo. Señor Jesús, yo te pido en esta mañana que tu poder, que tu Espíritu Santo nos llene de tal manera que no solamente podamos recordar los 5 elementos de tu voluntad general, que lo podamos asimilar en nosotros, que lo podamos vivir, que podamos reflejarte a ti. Y que a través de esto podamos alinearnos a ti, Señor. Y que todo lo que tú derrames en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando lo pidamos para que sea cumplido, tú lo hagas. Gracias, Padre. Porque en verdad tu respuesta es clara para nuestra vida. Y anhelamos cumplir lo que tú has apartado para nosotros. Porque hoy nos aferramos a tu promesa de que tú cumplirás tu propósito en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén.